Un viernes más donde iniciamos una edición más de Proyección Social de la mano con la comunidad, programa donde nuestro objetivo es dar a conocer el quehacer social de la Universidad de El Salvador, así como actividades de docencia y, claro, investigación. Y este viernes es un viernes de eso, un viernes donde vamos a conocer de las investigaciones que la Universidad de El Salvador desarrolla, y esto pues con quién mejor que con el director de CENSalud, el licenciado Wilber David Castro, con quien esta mañana pues vamos a iniciar el programa de este viernes para conocer las generalidades del trabajo de esta importante entidad de la Universidad de El Salvador. Están apareciendo en su pantalla los medios como usted puede conocer de la proyección social de la Universidad de El Salvador. Bueno, es para mí un placer estar con ustedes acá y poder compartir un poco del trabajo que nosotros hacemos en CENSalud para la comunidad universitaria y para el país. Muy bien, muchas gracias. Y como lo decíamos, vamos a iniciar, si nos explica primero qué significa CENSalud. Bien, CENSalud es la abreviatura de Centro de Investigación y Desarrollo en Salud. Este es un centro que se fundó hace aproximadamente 20 años. En febrero de este año cumplimos el 20 aniversario y nuestras investigaciones están encaminadas a trabajar en enfermedades desatendidas en la población salvadoreña y bueno, conforme ha ido evolucionando el país hemos ido creando nuevas líneas de investigación, nuevas áreas de trabajo y así bueno, ha ido evolucionando todo nuestro trabajo, ¿no? Muy bien, la investigación, lo decíamos, es el eje fundamental en la Universidad de El Salvador, acompañada con la docencia y la proyección social. Licenciado, ¿se nos podría explicar qué investigaciones, por ejemplo, en este 2023, las áreas, o qué nos podría comentar? Bueno, para el 2023 actualmente tenemos alrededor de 24 investigaciones que se están desarrollando. Muchas de estas son líneas de trabajo permanentes que tenemos en el centro, por ejemplo, la del tema de la enfermedad de Chagas, que es digamos, una de las líneas de trabajo que tiene prácticamente 20 años de estar en el centro. De hecho, el centro cuando se fundó en sus inicios fue uno de los temas principales que se trabajó, que se sigue trabajando actualmente y que de enfermedad de Chagas estudiamos alrededor de 5 o 6 trabajos independientes que todos tienen que ver con esta enfermedad, pero desde diferentes enfoques, como que es la calidad nutricional, desde identificación del vector, desde posibles tratamientos para las casas y todo ese tipo de cosas. Es una de las líneas, digamos, con las que más trabajo tenemos actualmente. De hecho, una de las investigaciones, recientemente se publicó unos resultados de estas investigaciones por el investigador Stanley Rodríguez y bueno, es digamos una de las líneas que más trabajo nos ha generado en estos 20 años. También tenemos una línea que es permanente en el centro, que es la bioprospección del cacao, que está a cargo de la doctora Vianney. Bueno, este también es una línea de investigación que ha generado muchísimo trabajo todo este tiempo y que se ha ido diversificando conforme se ha ido encontrando nuevos hallazgos, han ido surgiendo nuevas líneas de investigación, nuevos temas de interés y es una de las líneas permanentes del centro. También tenemos la parte de la calidad físico-química y microbiológica de aguas, en este caso con el investigador Mauricio Jandres. Él trabaja la parte físico-química en los sitios Ramsar, que en este caso trabaja mucho en la Barra de Santiago, ha tenido muchas investigaciones con la calidad físico-química del agua en estas zonas, en los humedales, y también recientemente se va a empezar a trabajar también con bivalvos de agua dulce, con el Aquario Shield de Chicago. También entonces uno de los temas novedosos que hemos ido retomando en este 2023. También tenemos, por ejemplo, la parte de microbiología con la parte de la resistencia a los antimicrobianos, que también es un tema que se ha venido trabajando no solamente en medicamentos o en la parte antimicrobiana de uso en humanos, sino que también de uso veterinario. Ya hay trabajos publicados en esta área. De hecho, este año el centro publicó 9 trabajos, 7 son artículos científicos que están publicados en revistas internacionales y 2 son libros y un catálogo. Entonces son de los resultados que se tuvieron de las investigaciones que realizó el centro anteriormente. También tenemos líneas permanentes como la parte del bioterio, donde se trabaja mucho con la actividad de diferentes cepas de Trypanosoma cruzi, en este caso el mismo Chagas, o otro tipo de enfermedades que se estudian específicamente en los ratones, ¿verdad? Para ver la actividad in vitro y in vivo. Sí, y bueno, y la más nueva,
quizás una de las que tiene más auge actualmente, porque es muy novedoso o muy curioso, es la parte del serpentario, ¿verdad? Que ha venido dando mucho trabajo. Hemos obtenido muy buenos resultados con el serpentario y es una de las líneas de trabajo que se quieren potenciar en lo que continúa bueno, por lo menos en lo que continúa de mi gestión, ir potenciando el trabajo del serpentario. De hecho, se ha conocido o se ha identificado posiblemente una nueva especie de serpiente que no estaba registrada en el país. Entonces aquí con la persona que está encargada del laboratorio se ha hecho un estudio y se encontró este hallazgo y esperamos más adelante publicar esos resultados también. Muy bien. Una interrogante, ¿estos investigadores a cargo de estas, valga la redundancia, investigaciones, forman parte del personal de CenSalud o son desde sus facultades, por ejemplo, que ejecutan el trabajo? Bien. CenSalud tiene la característica que es un centro de investigación que está adherido a oficinas centrales. No depende de ninguna facultad, sino que estamos directamente ligados a oficinas centrales, al rector y al vicerrector académico específicamente. Entonces, nosotros aquí en el centro tenemos 6 investigadores que son personal que se contrata específicamente para hacer investigación, pero por supuesto que no dan abasto porque la cantidad de trabajo, la cantidad de resultados. Entonces, aparte de eso, tenemos 2 personales que son de apoyo a la investigación, que se encargan de elaborar reactivos, de lavar cristalería, entre otras cosas más, y docentes de diferentes facultades vienen acá a nuestro centro a trabajar. También vienen estudiantes en pasantía, proyección social o servicio social, y vienen también ad honorem. Tenemos muchos estudiantes ad honorem que nos vienen a colaborar con todos los trabajos. Qué importante el trabajo que desarrolla, y comentar para la gente que luego de la pausa que vamos a ir a continuación, vamos a ahondar en 2 investigaciones de las que mencionó para conocer a detalle el trabajo que se está haciendo en esto, pero agradecemos este importante aporte. Muchas gracias a ustedes también y están invitados a visitarnos cada vez que quieran. Con esto vamos a una pausa. YSU es Radio Universitaria, más cerca de ti, con la difusión de las actividades académicas, investigativas, proyección social, académicos universitarios, cultura y arte, a través de nuestra fanpage en Facebook. YSU es Radio Universitaria. Escucha YSU es Radio desde la plataforma www.ues.edu.sb. YSU es 7 días a la semana, 24 horas al día, con la mejor programación universitaria. Regresamos de esta primera pausa. Para quien recién sintoniza, comentarles que este viernes estamos desarrollando la investigación que se realiza en la Universidad de El Salvador a través y en el trabajo que se realiza en CenSalud. Ya nos explicó el director de esta entidad de qué se trata esto y el personal que compone la entidad, y aquí nos encontramos con una de las personas que él nos mencionó y que está dirigiendo una de las pioneras e importantes investigaciones aquí que lleva años desarrollándose. Sin más preámbulo, el licenciado Stanley Rodríguez, quien es coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de CenSalud. Lo decíamos, licenciado, que con el director Wilber, él nos mencionaba la investigación de Chagas y que son 20 años que la universidad está desarrollando esto. Antes, bienvenido a nuestras cámaras y micrófonos. Gracias, muy amable por esta oportunidad de poder transmitir esta información sobre esta enfermedad que tanto ha quejado por más de un siglo en nuestro país y de la cual, como mencionábamos, la universidad ha sido pionera en la parte de investigación. Bien, si antes nos comenta de qué se trata esta enfermedad de Chagas. Bueno, de manera general la enfermedad de Chagas pues, es una enfermedad causada por un protozoario, por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Fue descubierta accidentalmente en un paciente allá en Brasil en 1909 más o menos, por el doctor Carlos Chagas. Vio a una niña que estaba pues, con muchos episodios de fiebre y se le ocurrió pues, examinar su sangre y vio un animalito, decía en ese momento, ¿verdad? Vio un parásito y se le adjudicó esta enfermedad a este parásito. Luego, en 1913, Juan Crisóstomo, acá en El Salvador, descubre también al parásito en un paciente en el Hospital Rosales.
se sospechaba de que era paludismo, que era malaria, pero en verdad también era esa enfermedad. Entonces en este caso pues también se le da como como le digo, se le da esa importancia de que la enfermedad también fue descubierta acá en Centroamérica y que fue en El Salvador, ¿verdad? Luego ya se dio cuenta con diferentes estudios que era el mismo parásito que se había encontrado en Brasil. Nosotros como Universidad de El Salvador llevamos muchísimos años ya investigándolo desde las investigaciones que realizaba la doctora María Isabel Rodríguez allá por 1950. Se trabajó bastante con el parásito, trabajó bastante con la enfermedad cardíaca, que este parásito causa enfermedad cardíaca. Y luego pues con el periodo de la guerra se detuvieron muchas investigaciones, pero como Sensalud venimos trabajando desde sus inicios, desde el 2003. Justamente uno de los pilares más fuertes fue el trabajo en investigación con la enfermedad de Chagas. Y pues hablamos de qué era esta enfermedad. Es una enfermedad parasitaria. En Centroamérica, bueno, en la región, afecta más que todo al corazón. Entonces, eso es muy, muy importante porque en Sudamérica, a pesar de que también afecta el corazón, afecta también algunos otros órganos. Pero hay diferentes cepas de este parásito. Y la que anda más o menos aquí en Centroamérica, se llama TC1, es una variedad del parásito, es una cepa, afecta directamente al corazón, y eso es porque tiene predilección por las células cardíacas, y es una enfermedad pues silenciosa, es una enfermedad desatendida, pues no se le pone como demasiada información, ¿verdad? Y pues cómo se transmite, yo creo que la mayoría de personas, o nuestros abuelos, nuestros padres, tal vez muchos niños ahora no la conocen. La famosa chinche picuda, las chinches que se encuentran en la cama, esas chinches amarillas que pueden medir de 2 a 4 centímetros más o menos, ¿verdad? Y que se alimentan de sangre de humanos. Ellos están ahí pues, por alguna razón, ¿verdad? Son parte de la biodiversidad. Pero algunos de estos chinches tienen este parásito Trypanosoma cruzi. Y al picarnos, ellos tienen la capacidad de, cuando nos dormimos, detectan niveles de CO2 y dicen, bueno, aquí ya se durmieron, para cuando nos dormimos aumentan las concentraciones de CO2 en la vivienda, ¿verdad? Y si aquí ya se durmieron, entonces vamos y buscamos venas. Y buscan exactamente las venas, tienen la capacidad de identificar, de diferenciar las temperaturas. Y es donde ellos ya pueden identificar las venas, tienen una anestesia local que ellos ponen. Y por eso es que tampoco sentimos, no es como un zancudo que nos está picando y nosotros sentimos. Pues acá ellos se disponen a tomar sus sagrados alimentos, a tomar su sangre, y como se sienten muy llenas, se inflan bastante, pueden succionar de 1 a 2 ml de sangre, o sea, pueden succionar bastante sangre, y ellas ya no pueden caminar, entonces se dan la vuelta y defecan en la heridita que han hecho. En la mañana, y en las heces de la chinche es que es donde va el parásito. Mucha gente piensa que va en la picada, como el zancudo que nos transmiten el virus del dengue, por ejemplo, cuando nos pican. La chinche no, pica, se alimenta y luego se da la vuelta, defeca. Cuando nosotros nos levantamos ya nos ha pasado el efecto de la anestesia que nos han puesto y comienza a picarnos y nos introducimos las heces, ¿verdad? Y ahí va el parásito en muchas ocasiones. Esa enfermedad pues afecta a miles de personas. Para el 2005 en El Salvador se contabilizaban más de 100.000 casos. A esas alturas el contabilizarlo es bastante difícil porque solamente se tiene el dato de los bancos de sangre, porque ahí en los bancos de sangre hacen el diagnóstico para esta enfermedad. De hecho hacen para 5, para VIH, para hepatitis B, para hepatitis A, para sífilis y para Chagas. Pero si ustedes buscan información de cuál es la enfermedad que más afecta en los bancos de sangre, la enfermedad de Chagas es la más alta. Sin embargo, ni siquiera tienen presupuesto para poder trabajar en ninguno de los países. Digamos, en Centroamérica es muy difícil encontrar un país que diga así, nosotros tenemos tantos millones destinados para trabajar con la enfermedad de Chagas. Llámese prevención, llámese tratamiento, llámese atención de pacientes, etc. Entonces nosotros tampoco tenemos eso, a pesar de que es mucho más incidente, a pesar de que hay muchos más pacientes de Chagas que de VIH, por ejemplo. Entonces es una enfermedad que nos ha venido afectando durante muchísimos años y aún lo sigue haciendo. Y hay muchísimas investigaciones por hacer. Y como Sensalud, pues hemos trabajado justamente en diferentes áreas, en el área de prevención de esta enfermedad, educando a comunidades. En el área de diagnóstico de la enfermedad no se hace diagnóstico
rutinario, como por ejemplo de VIH, que cada año se hacen campañas y todo eso, o en cualquier laboratorio ustedes se le pueden hacer algún examen para cualquier otra enfermedad. En el caso de la enfermedad de Chagas, no cualquier laboratorio le hace el examen, y de hecho no cualquier médico puede identificar la sintomatología, aunque sea típica, pero no están pensando en Chagas. Por eso decimos que es una enfermedad un poco desatendida. Y es también, decir, que cómo ustedes se identifican, porque si no se ha hecho, sí sabemos, ya lo mencionó, que es porque no hay presupuesto para estos detalles, pero cómo se logra en sí, solo con el examen de sangre se identifica que la gente ya tiene el parásito de Chagas. Sí, fíjese que las pruebas que existen son pruebas serológicas, se llaman, o sea, lo que se toma una muestra de sangre y ahí nosotros buscamos anticuerpos para esta enfermedad. Y ahí utilizamos técnicas, hay pruebas rápidas que son bastante buenas, pero nosotros utilizamos una técnica que se llama ELISA, un poquito más avanzada, y buscamos ya anticuerpos específicos para la enfermedad de Chagas. El problema con esto es que no todos tienen acceso a esta prueba, porque no es barata, si anda entre los 30, 40, 45 dólares. Y muchas veces las personas en el campo apenas tienen $2 para comer en el día, entonces no tienen dinero como para hacerse el diagnóstico de esta enfermedad, y la mayoría de veces pues están destinados a convivir con la enfermedad y también en muchos de los casos pues a morir. La gente comúnmente dice, no, sí, murió de muerte natural, le dio un paro cardíaco, pero nadie muere a los 40 años de forma natural, a los 50 años de forma natural. Y cuando nos damos cuenta, pues tenían cardiomegalia, el corazón grande, tenían chinches en su casa, pues lo más seguro que haya sido la enfermedad de Chagas. Pero la mayoría de veces eso no se investiga. Por ejemplo, infectados, ¿hay índice exacto? Fíjese que exacto no, como le mencionaba, no se investiga, como por ejemplo le mencionaba el caso de VIH, porque hay campañas y que todo el mundo se hace los exámenes y se sacan datos un poco más acercados a la realidad. En el caso de la enfermedad de Chagas, no se hacen este tipo de campañas. Los datos que se tienen son los del banco de sangre, que más o menos de cada 100 personas que donan puedan andar de entre el 1.5 al 2 al 3% de personas infectadas con este parásito, con esta enfermedad. Entonces esos son datos sumamente alarmantes. No estamos hablando que 1, 2 o 3 personas de cada 100 tienen la enfermedad. Más o menos el 30% de estas personas que salen positivos a la enfermedad pueden desarrollar una enfermedad cardíaca. Entonces es muy probable que vayan a morir. Entonces los porcentajes son sumamente elevados. En las investigaciones que hemos hecho nosotros en diferentes partes del país, pero eso estamos hablando de los donantes, ¿verdad? Pero acuérdense que tenemos a una gran población que son las personas mayores de 60, 65 años que ya no pueden donar, y los que tienen menos de 18 años que tampoco pueden donar. Y ellos tienen que entrar al listado también de estos índices. Nosotros hicimos unas investigaciones y nos encontramos más o menos el 5% de la población en algunos pueblos, porque varía, porque se da más que todo en las zonas rurales. Más o menos el 5% de personas con esta enfermedad, y eso es bastante elevado. Obviamente esos valores cambian cuando nos pasamos a la ciudad, aunque muchísima gente también migra del campo para la ciudad, entonces se traen consigo también el parásito. ¿Qué zona rural específicamente de El Salvador? Fíjese que en general no tenemos ningún departamento donde no hayan triatominos. Estamos desarrollando investigaciones con la cooperación japonesa, con JICA y con universidades del Japón, en el cual pues yo estoy coordinando la parte de colectar triatominos en todo el país, en la mayoría de municipios, y en los 14 departamentos hemos encontrado altos índices de infestación, arriba del 10%. Y hablando específicamente más que todo en las comunidades rurales, eso no significa que por ejemplo en los barrios de los pueblos no vayan a haber chinches, porque con eso de que la gente también cocina bastante con leña, o que de pronto el gas se puso más caro o perdió el subsidio, la gente cocina con leña, trae la leña del campo, ahí vienen los huevecillos o las chinchitas y ya las crían en su casa, y el ciclo se repite, ¿verdad? Entonces varía bastante, pero como les menciono, la mayoría de investigaciones se han hecho, los esfuerzos que se habían hecho anteriormente eran en el occidente del país,
pero ahora nosotros tenemos datos de todo el país y en todo el país tenemos triatominos, o sea, tenemos las chinches y con más del 10% de parásitos infectados. Y nos mencionaban que eran 5 los enfoques que se le está haciendo. Usted mencionó prevención, diagnóstico, ¿qué otros son? Fíjese que sí, también trabajamos en el área de educación para la salud, en el área en las comunidades. Es muy importante que la gente sepa cómo prevenir, de qué se trata la enfermedad, que si pueden morir o no pueden morir, o sea, que ellos conozcan sobre la enfermedad, porque la mayoría, todos conocen a las chinches, pero muchas de las personas no saben que le puede causar algún tipo de enfermedad y mucho menos saben que pueden morir por esa enfermedad. Entonces la educación comunitaria es sumamente importante. Otro de los puntos claves es nuevos tratamientos. La universidad también está trabajando en eso con la Facultad de Química y Farmacia, pues ellos están llevando investigaciones sobre nuevos compuestos activos, compuestos biológicos, estudiando plantas que tengan algún efecto sobre el parásito, que pueda matar al parásito, así a grosso modo para entenderlo. Entonces ya llevan muchísimas plantas, tengo entendido que más de 60 plantas que tienen cierto efecto contra este parásito. ¿Y por qué se hace esto? ¿Y por qué no lo están haciendo algunas otras farmacéuticas? Porque no les interesa. Yo siempre les menciono eso, tenemos los únicos 2 medicamentos que se dan acá y en la región es nifurtimox y benzimidazol, que ya tienen más de 60 años en el mercado. Y la gente dice, ¿por qué no hay nuevos medicamentos? Y eso causa muchos efectos secundarios, esto que les estoy mencionando. Y además son sumamente caros y solamente los del gobierno. Y es simple y sencillamente porque esta es una enfermedad de los pobres, le da a los pobres. Y a una farmacéutica producir o crear fármacos para pobres no le es rentable, porque es un medicamento que van a tener que dar en centavos y las investigaciones que tienen que realizar o la manufacturación de esos medicamentos pues tampoco es tan barata, ¿verdad? Entonces no pueden, para ellos es como pérdida de tiempo, entonces no les interesa crear nuevos medicamentos. Por eso viene la parte de nosotros como Universidad de El Salvador, trabajar en la identificación de nuevos compuestos activos para contrarrestar este parásito. Agradecemos por compartir su trabajo, lo empoderado que está en esto. Le agradezco mucho por su tiempo también. Muy bien. Así vamos a ir a la siguiente pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con otro investigador, con otra investigación que se desarrolla desde la Universidad de El Salvador. La voz de la Universidad de El Salvador está en YSUS, Radio Universitaria. Para escucharnos, lo puedes hacer a través de www.ues.edu.sb. Vive la radio. YSUS, Radio Universitaria, más cerca de ti, con la difusión de las actividades académicas, investigativas, proyección social, académicos universitarios, cultura y arte, a través de nuestra fanpage en Facebook, YSUS Radio Universitaria. Regresamos de esta segunda pausa. Para quien recién sintoniza, comentarles que este viernes estamos conociendo las investigaciones que la Universidad de El Salvador ejecuta, esto desde la dirección de CENSalud. Ya hemos conversado con el director de esta entidad y también con otro investigador, y pues en esta última parte del programa continuamos con los investigadores, en esta ocasión con el licenciado Carlos Alberto Buendía Rivas, quien es investigador del Laboratorio de Microbiología y Biotecnología de este centro de salud. Licenciado, buenos días y bienvenido a las cámaras y micrófonos de nuestro programa. Bueno, buenos días y pues un gusto estar acá con ustedes y pues dar a conocer un poco sobre las investigaciones que se realizan acá en el centro de investigación y por supuesto en el Laboratorio de Microbiología y Biotecnología, donde acá estamos 2 investigadores encargados del área. Muy bien. Nos comentaba que fuera de las cámaras que es una investigación muy importante que se ha hecho externo en el municipio de San Pablo, Tacachico. ¿Se nos explica cómo surgió esta investigación? ¿De qué se trata? Bueno, en principio es una investigación en colaboración con varios colegas farmacéuticos
De acá del centro de investigación somos 2 investigadores, mi persona, el licenciado Andrés, que es el encargado de verificar toda la parte de la biología del pez y algunos factores ambientales, y también 2 colegas farmacéuticos de la Facultad de Química y Farmacia, bueno, son 3, como lo son la maestra Carmen Polillo, que es la investigadora principal, y el maestro Mario Romero y el maestro Ricardo Palacios, que también en colaboración comenzamos con la generación y la idea de investigación de este proyecto. Comentar que el proyecto comienza desde el 2021 sobre la problemática que tenían los acuicultores del área de Atiocoyo Sur, en el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad, donde ellos estaban observando un fenómeno de mortandad de tilapia. Ahí en esa zona pues se da mucho el cultivo de tilapia, y por supuesto ellos comenzaron a observar que era debido a la enfermedad causada por una bacteria que se llama Streptococcus agalactiae, y ellos comenzaron a observar, hicieron dentro de su parte de los técnicos de ese lugar, comenzaron a observar de que había presencia de este microorganismo, y así como otros factores asociados a la mortandad de la tilapia. Entonces comenzamos a conversar, a hacer algunas visitas técnicas con los encargados de ARAS, que es una asociación de regantes de Atiocoyo, y ellos nos expresaban que tenían alrededor de una pérdida del 15 al 30% de mortandad de tilapia. Entonces, obviamente ellos querían saber si realmente era el Streptococcus agalactiae que estaba generando la mortandad en los peces, y por supuesto verificar algunos parámetros físico-químicos y verificar algunas fuentes de contaminación. Entonces, ya nosotros identificando la problemática, generamos la idea y el proyecto de investigación, y pues lo sometimos a un concurso en la Secretaría de Investigaciones Científicas, donde ahí pues fue aprobado y se nos aprobó el financiamiento en el 2021. Ya cuando comenzamos a ejecutar el proyecto en el 2022, que fue a partir de los meses de finales de febrero hasta junio, donde se hace toda la parte de recolección de muestras y toda la parte de la visita de campo, donde se plantearon 3 objetivos específicos. Primero, identificar la presencia de este microorganismo patógeno, que es el Streptococcus agalactiae, en matrices como agua de las piscigranjas, alimento que se le da al pez, y por supuesto identificar la presencia de la bacteria en la tilapia en sí, en alevín y tilapia. Y dentro del segundo objetivo estaba también identificar qué parámetros físico-químicos estaban relacionados con la presencia del microorganismo en el agua de cultivo, y por supuesto verificar las prácticas de manejo en cuanto a la acuicultura de los trabajadores de la zona. Entonces, ya planteados esos 3 objetivos, comenzamos a hacer todo el muestreo. Comentar que se hizo un muestreo en alrededor de 26-27 granjas de toda el área geográfica de Atiocoyo Sur, y pues prácticamente pasamos por la primera etapa, que es la etapa de procesamiento de muestras, donde se realizaron primero los recuentos, en el caso del agua de cultivo, de la presencia de Streptococcus agalactiae, donde pues no se logró identificar la presencia del patógeno. Entonces podemos decir que debido a que el agua de cultivo no es tan propensa para que el microorganismo logre crecer, pues no se identificó la presencia del patógeno en el agua de cultivo.
ni tampoco en las matrices alimentarias. Comentarle que se hizo un análisis microbiológico a 3 marcas comerciales de comida que se le da a los peces y pues tampoco se encontró la presencia del microorganismo. Esto es debido a que la bacteria es una bacteria muy exigente y requiere de condiciones tanto ambientales como nutricionales bien específicas para poder crecer. Entonces no se logró identificar en la matriz alimentaria porque obviamente no tenía condiciones para su crecimiento. Entonces podemos decir que el alimento tampoco es una fuente de contaminación. Y ya a la hora de hacer el análisis microbiológico en el pez y en los alevines, comentarle que se hizo una especie de disección en el pez para identificar si la bacteria se podía aislar del cerebro de la tilapia. Y pues ahí, dentro de las alrededor 27 granjas que nosotros visitamos, encontramos que en 4 granjas se identificó la presencia de Streptococcus agalactiae. ¿Qué nos quiere decir eso? Que obviamente podemos encontrar la bacteria en el pez y eso pues hace que haya que se haga más propenso la infección en los diferentes peces. Obviamente esto se identificó a través de medios de cultivo selectivos y por supuesto se realizó también la identificación del serotipo de la bacteria, que el serotipo es como una caracterización del antígeno de la bacteria y pues lo que nosotros nos habíamos planteado era identificar cuál era el serotipo o cuáles serotipos se encontraban presentes de la bacteria en la región. ¿Qué quiere decir con serotipo? Serotipo es como un grupo de bacterias que se identifican a través de su antígeno. Y obviamente en el caso de Streptococcus agalactiae tiene diferentes antígenos que son los que causan una sintomatología en el pez. En este caso un síntoma de gravedad, como por ejemplo que los ojos aparezcan saltones en el pez, que haya hemorragias internas y así una serie de síntomas que se logran observar en el pez cuando ya hay una enfermedad. Y esos síntomas nos sirvieron a nosotros para identificar si podíamos o no encontrar la presencia de la bacteria. Entonces encontramos 2 serotipos que estos se identificaron a través de una técnica de biología molecular que es la reacción en la cadena de polimerasa, que lo que nos identifica es la presencia de 2 serotipos. Uno es el serotipo 1A y el serotipo 3. Entonces podemos decir que las afecciones de estos peces, en el caso de tilapia, se deben a la presencia de Streptococcus agalactiae y la presencia de estos 2 serotipos, el serotipo 1A y el serotipo 3. Estos serotipos pertenecen a una región, a genes que pertenecen a la región se le llama una región capsular de la bacteria. Entonces podemos decir que estos 2 serotipos son los que están afectando a esta zona de Antioquia Sur. Entonces, dentro de estas 4 granjas identificamos dentro de estas 27 granjas identificamos 4 con presencia de Streptococcus agalactiae e identificamos que se encontró el serotipo 1A y el serotipo 3. Entonces, es una investigación de mucha relevancia, primero porque podemos darle a conocer primero a la comunidad científica y segundo a las personas de Antioquia Sur qué medidas ellos pueden adoptar. Primero, porque identificamos que sí hay presencia de Streptococcus agalactiae y obviamente hemos encontrado la serotipificación de la bacteria para que ellos ya sea puedan utilizar los antibióticos necesarios para contrarrestar la infección o también adquirir una vacuna para poder erradicar lo más que se pueda la infección por esta bacteria. En la investigación, sí fueron 4 las que tienen este microorganismo, las tilapias de ahí, pero ¿por qué lo tienen esas 4? ¿Cuál es la razón? Porque ya
¿En este sí estaba contaminada el agua o era la alimentación? ¿De dónde es que estas sí tienen eso? En este caso es debido a las condiciones del cultivo. En este caso, primero, porque según los parámetros físico-químicos que mis colegas identificaron, la temperatura es un parámetro bastante crítico para el crecimiento del microorganismo. Y se encontró que en estas granjas la temperatura no es la adecuada, primero para el cultivo de la tilapia y segundo promueve el crecimiento de la bacteria. Entonces la bacteria o las bacterias o los microorganismos son como los seres humanos, que nosotros nos acondicionamos a la temperatura y a los factores nutricionales para poder subsistir. Entonces las bacterias es lo mismo, tenían condiciones de temperatura y tenían también condiciones de valores anormales de iones fosfato, y lo que hacían era de que promovía el crecimiento de la bacteria. Entonces eso hacía como que la bacteria estuviera presente en el pez y obviamente estuviera causando mortandad en estos peces. Estos resultados se los entregaron a esta organización, y no sé si a esta altura pues ya eso se solucionó o cómo va el desarrollo. Ahorita estamos como ya terminamos la fase de ejecución del proyecto, que lo terminamos a finales del año pasado, en el 2022. Ahora estamos, recién hace un mes se entregó el informe final y el borrador de artículo científico, que se envía siempre a la Secretaría de Investigaciones Científicas para obviamente su revisión, y después de que se nos aprueba eso, nosotros vamos a comunicar a las personas de la región de Atecoyo Sur, en este caso a la Asociación de Regantes de Atecoyo Sur y a algunos productores que cultivan tilapia, para mostrarles los resultados que se dieron en la investigación y obviamente dar algunas recomendaciones que pueden a ellos servirle para tratar de evitar un poco la infección por Streptococcus agalactiae. Muy bien, licenciado, no sé si lo voy a comprometer con esta pregunta, pero el programa se transmite a nivel país, y si alguna organización que se dedica siempre a la tilapia o a otro organismos que ustedes puedan analizar, puede acercarse a Sensalud, o cómo sería el proceso para que se logre también resultados como los que con esta otra investigación se ha hecho y que está beneficiando ya a estos acuicultores del Salvador. En principio se pueden acercar a la dirección del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, Sensalud, para ver si podemos hacer las reuniones o las pláticas necesarias para promover otra investigación en otra área siempre relacionado con el tema. Y pues obviamente nosotros lo que hacemos es podemos buscar financiamiento interno a través de la Secretaría de Investigaciones Científicas, o también se puede buscar financiamiento externo de la entidad que lo requiera. Muy bien, agradecemos su participación y que nos haya compartido una más de las investigaciones que aquí se desarrollan los investigadores de la Universidad del Salvador, y con importantes resultados. Así que muchas gracias, licenciado. No, muchas gracias a ustedes, y pues qué buena labor que es dar a conocer un poco la investigación científica que se realiza por parte de la Universidad del Salvador y por supuesto por el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud. Así que muchas gracias. Gracias. Así vamos a cerrar la edición de nuestro programa de este viernes, agradeciendo la sintonía, como siempre, de cada viernes, invitándola a que esté pendiente el próximo viernes de la siguiente edición, conocer más del quehacer de la Universidad del Salvador. Soy Gilmar Rosales, en cámaras Iris Luna.